Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de Bolivia. Evo Morales, presidente del país entre el 2006 y el 2019, insiste en participar en las elecciones de este año, a pesar de estar constitucionalmente impedido de ser candidato. Así ha creado un nuevo partido, Evo Pueblo, y además ha anunciado su candidatura por el Frente por la Victoria, un partido marginal pero que cuenta con inscripción en el registro electoral de Bolivia. Para analizar este tema nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, Óscar. No, gracias a ti. Bueno, Evo ha anunciado la creación de este nuevo partido, Evo Pueblo, y su participación por esta suerte de vientre de alquiler que es el Frente por la Victoria. ¿Tú ves posibilidades de que pueda inscribir su candidatura a pesar de que el Tribunal Constitucional de Bolivia ya dijo que no puede? En el caso de Bolivia, como en el caso de Venezuela, Cuba o Nicaragua, tenemos que partir de la premisa de que ellos controlan la mentira, de tal manera que no sabemos cuál es el plan que tiene el régimen para arrasar o ganar en las elecciones. De tal manera que en entrevistas anteriores contigo yo dije que el aparente conflicto entre Arce, el presidente Arce y Evo Morales no existía, que era una parodia, era una puesta en escena o lo que en inteligencia sobre todo soviética, desde la inteligencia soviética, se llama medidas activas. De tal manera que ocupaban durante todo el año pasado el espectro mediático. Durante todo el año pasado esa fingida pelea ha sido la que ha ocupado la noticia política. Entonces nos encontramos con que ellos, mientras los candidatos de la oposición tienen que pagarse cuotas de su bolsillo para tener un spot, ellos ocupaban todos los titulares. De tal manera que han sido muy promovidos. Y en eso, en ese duelo, digamos, se mete una tercera cuña. Se mete un joven que se llama Andrónico Rodríguez, que aparece como la alternativa del partido de gobierno y de Evo Morales. Obviamente haciendo el mismo juego, ¿no? De un lado para el otro, con lo cual otra vez Andrónico Rodríguez consiguió titulares y ocuparon el espectro mediático. De tal manera, a tu pregunta, después de generada este escenario, no sabemos si le van a aceptar o va a ser como un otro sainete, porque la Corte Electoral está al servicio del régimen, eso no le cabe la duda a nadie. Si le van a aceptar a Evo Morales para generar una especie de alivio en sus partidarios, o no le van a aceptar a Evo Morales para generar una especie de alivio en los opositores. Siempre están jugando a la psicología de las colectividades. De tal manera que es difícil responder a tu pregunta porque no sabemos cuál es el plan ni cuál es el candidato tapado que tiene los cubanos que manejan el régimen de Arce y lo manejaron el de Evo Morales desde la sombra. Ahora, de todas maneras, digamos, el Tribunal Electoral está bajo el control del oficialismo. Hay, como señalas, una suerte de teatro en el que hay una disputa pues, entre el oficialismo, Luis Arce, y Evo Morales, y al mismo tiempo tenemos este impedimento constitucional. Pero en este escenario, ¿cuáles son o cuáles serían las medidas legales que está adoptando Evo Morales, por lo menos para dar la imagen pues, de legalidad en lo que está pretendiendo para poder presentarse? ¿Qué medidas, recursos legales o simplemente se trata de presión? Generalmente es de presión y no nos olvidemos que una cosa magnífica que han logrado los movimientos sociales populistas, esta forma del neocomunismo, es utilizar a los movimientos sociales para legitimar. De tal manera que un movimiento social, cuando hace una ocupación de una tierra, o de un tema o de una ley, consigue neutralizarla. Consiguen neutralizar las leyes, la propiedad, consiguen neutralizar la legalidad. La masa movilizada
correctamente, o sea, militarmente, políticamente, es capaz de generar legalidad. Eso tiene ya muchos años, ¿no? Desde la Revolución Rusa y, por supuesto, desde Hitler, que usó la misma metodología. Pero es la misma metodología llevada hoy de una manera impecable. De tal manera que él está intentando generar movimientos sociales, disputas, rencillas, estridencias, para posicionar su candidatura o para validar su candidatura. Yo no creo que Morales sea candidato, está muy desprestigiado nacional e internacionalmente, a pesar de que entre Arce y él, Morales tiene mucho mayor apoyo poblacional, sorprendente, a pesar de la pedofilia, a pesar de una cantidad de barbaridades de haber destruido la economía del país. Pero mucha gente sigue diciendo que ese despilfarro que hizo Evo Morales había dinero. Entonces la gente, con un pensamiento absolutamente superficial y epidérmico, dice, en la época de Evo había dinero, ¿no? Sin mirar que él dispendiaba todos los precios del gas, los precios altos de los minerales, los precios altos del petróleo, que gozamos de jauja durante el 2010 al 2014. Ahora, como bien señalas, muy probablemente él no llegue a ser candidato y esto lleva a considerar quién sería su sucesor. Has mencionado la figura de Andrónico Rodríguez, pero no me queda claro si es que él está, digamos, dentro de la aparente facción, porque señalas que se trata de un teatro, del oficialismo de Luis Arce o con Evo Morales. Entonces, por el frente, por la victoria, ¿quién sería el candidato? Mira, yo creo que el candidato oficial del régimen aún va a ser Andrónico. Eso creo. Andrónico ha sido preparado en La Habana. Ya tú lo ves, es un hombre moderno, indígena moderno, con un corte de pelo de rapero, un abrigo a media pierna, o sea, una moda, una cosa, y un hablar muy fluido, un hablar muy docto. Yo reconozco inmediatamente al militante, al que ha sido formado en escuelas político-militares. Los que hemos conocido esa realidad reconocemos a aquellos que tienen la habilidad de expresarse de una manera contundente, clara, con, con, una, con una retórica bien formada. De tal manera que yo reconozco inmediatamente y sé por información que él estuvo en Venezuela y Cuba mucho tiempo siendo formado. De tal manera que nos entregan un producto, que es Andrónico Rodríguez, y joven aparece como la gran alternativa del MAS, de sucesión del MAS. Ahora, si va por angas o por mangas, lo de ellos es no perder el poder. Ese es el tema. Y como vale recordar y mencionar que Andrónico Rodríguez es hijo de Crisóstomo Rodríguez, el asesino confeso del teniente Andrade de policía de 23 años y de su esposa de 19 años en el año 2000, después de un horrendo crimen donde le cortó los senos a la señora, la violaron, etcétera, etcétera. Por orden de Evo Morales. Ese proceso judicial fue enterrado cuando el MAS gana las elecciones y fueron liberados, por supuesto, todos los detenidos, incluso el padre de Andrónico, que era confeso, que él había confesado los crímenes y estaba preso. Entonces, digamos, es todo este conjunto delincuencial que está en el régimen boliviano, como instrumentalizados por los cubanos, que tienen una gran tecnología política, una gran inteligencia político-militar, y ese es el panorama que tenemos de cara hacia adelante. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación del oficialismo, digamos el oficialismo formal en Bolivia, que es la facción liderada por el presidente Luis Arce y el partido Movimiento al Socialismo, el MAS.
Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia, acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. En el bloque anterior, Juan Claudio, nos comentabas, como ya lo has hecho en otras oportunidades, que esta división al interior del MAS entre la facción evista y la facción de Luis Arce en verdad es un teatro. Y estábamos analizando pues este anuncio de Evo Morales de presentarse como candidato por el Frente por la Victoria y la creación de este partido Evo Pueblo. Y la figura de Andrónico Rodríguez como una suerte de delfín del oficialismo en términos generales. Ahora, por parte del MAS, concretamente, que bueno, está bastante golpeado políticamente debido pues, a la crisis política, a las lluvias que están afectando bastante al país actualmente en estos días, ¿quién sería el candidato oficial? Bueno, todavía no hay un rostro visible para la candidatura oficial. Pienso que va a ser, porque se ha separado ligeramente de Evo Morales, Andrónico se ha separado de Evo Morales, y posiblemente él aparezca como el candidato oficial. Otra vez, eso es un merengue, como en el caso del PRI mexicano, que solamente a último momento se destapa al candidato. La oposición en realidad está también con una actividad febril. ¿Cuáles son las principales alternativas o los principales partidos políticos de la oposición? ¿Está dividida la oposición, la derecha boliviana, o están unidos y representan una verdadera alternativa Sí. al oficialismo? No, está dividida. Por un lado está Tuto Quiroga, que ocupa en las encuestas otro merengue. Tú sabes cómo son las encuestas, se han vuelto un negocio, es bien difícil de tenerle fe a las encuestas, pero bueno, más o menos ponderando varias encuestas, se ve que Andrónico anda con el 30% del voto, Doria Medina anda con el 16%, Tuto Quiroga con el 15%, y debajo de Tuto Quiroga, dividida también, hay un chi, un asiático boliviano que se inclina a veces por el régimen, se aleja del régimen. A todas voces dicen que es un candidato articulado, coreografiado. Por otro lado está el ex gobernador de Cochabamba, Reyes Villa, que ha pactado con el régimen después de haber tenido un exilio en el primer periodo o segundo periodo de Evo Morales. Al regresar fue liberado de los 300 cargos y juicios que tenía en su contra. Como sabemos, el sistema judicial está controlado por el régimen, de tal manera que hay también en la oposición un par de payasos, de claques coreografiados que van a apoyar eventualmente al régimen en el Parlamento. ¿Podrías explicarnos un poco el perfil político, la orientación de Doria Medina? Sí, Doria Medina, él se declara socialdemócrata. Él es un hombre que viene del MIR boliviano. El MIR, obviamente, como lo dice, es un hombre de movimiento de izquierda revolucionaria. Tuvo una gran habilidad y fue de emprender el camino democrático en una época en que todos los demás jóvenes creíamos en la lucha armada. Ellos propusieron la lucha democrática, no era con solamente el apoyo de la socialdemocracia europea, al parecer también tuvieron apoyo cubano en aquella época. De ahí que cuando el MIR llega al gobierno, con el doctor Siles, en una especie de sociedad política que se llamó en Bolivia el entronque histórico, apenas llegan al gobierno, abren la embajada de Cuba en Bolivia. Pues parece uno de los cobros o de las condiciones que puso Cuba para su apoyo al MIR. Pero la verdad que el MIR fue para la época fue un excelente camino porque señaló un camino alternativo democrático y no en el camino donde todos estábamos. Eso es uno. Segundo, el MIR tuvo el acierto, quizá por la ambición de poder. No quiero decir que lo hicieron de manera ecuménica, pero se aliaron con Banzer.
se aliaron con el dictador Banzer para conseguir los votos en el Congreso y que Paz Zamora consiguiera, el presidente Paz consiguiera la presidencia. Y esa alianza entre el MIR y Banzer fue muy criticada. Yo no, incluso en aquella época les dije que era excelente porque acababa de un plumazo con las rencillas extremas de la sociedad boliviana. Eso en realidad acabó con los extremismos, ese pacto bueno, malo, ético, correcto, no lo sé, pero en el resultado acabó con las rencillas fundamentales que habían en Bolivia entre la izquierda y la derecha. Doria Medina fue ministro de Planificación de Paz Zamora, o sea, y fue un hombre siempre, y es, por otro lado, un exitoso empresario. Ya viene su padre, fue un gran empresario, famoso empresario boliviano, eran dueños de las fábricas de cemento, ahora es dueño de hoteles importantes del país, de edificios modernos y muy importantes del país, e insiste en la política desde hace muchos años, de sacar un 2-3% durante mucho tiempo, durante muchas elecciones, de insistir de una manera y de otra, de verdad, de hacer un trabajo tesonero, incluso de hacer TikTok con bromas para conseguir bajar esa imagen que él tenía de hombre poco dúctil, poco comunicativo, poco carismático. Y sin embargo, bueno, ha ido teniendo éxito. Hoy es el hombre de la oposición con mayor encuesta a favor. Ese es Doria Medina. Ahora, como bien señalas, él tuvo un pasado en el movimiento de izquierda revolucionaria, pero su posición actual es el liberal conservador, libertario, de centro. ¿Qué posición? ¿Un pragmático? Sí. Los socialdemócratas en Socialdemócrata. general tienen mucho miedo de declararse libertarios. Tienen una especie de fobia natural, debe venir de la cosa europea, ¿no? De declararse libertario o conservadores. Él de ninguna manera se diría a sí mismo un conservador. Él sigue insistiendo en ser un socialdemócrata porque esos términos socialdemócrata significa que a pesar de que eres un empresario, también eres bueno por ese registro de la narrativa comunista que ha metido durante más de 100 años que el empresario es naturalmente malo. Pero sería un buen gobierno y yo pienso que sería un buen gobernante porque es un hombre que sabe manejar la cosa, sabe manejar empresas, sabría manejar la cosa pública, es un hombre que tiene rigor, tiene disciplina, es trabajador. Me parece que su única debilidad es que no es un político con la claridad de que hay que acabar con el régimen neocomunista y aquellos que quieren destruir la democracia. No tiene esa claridad, él más bien trata de congeniar, pero es un hombre, hasta donde lo conozco, honrado y es un excelente gestor. Es decir que, digamos, la principal alternativa de oposición a este gobierno neocomunista y corrupto es una alternativa de izquierda socialdemócrata. Sí, está también Tuto Quiroga, que se declara más libertario, más liberal. Y hay una especie de pacto en la oposición que a veces ese pacto se consolida, a veces se rompe, a veces se consolida, a veces se rompe, y es que aquel que tenga mejores números en las encuestas va a ser el candidato único de la oposición. Entonces, hasta ahora todo eso está pasando por una serie de altibajos. Es verdad, Carlos Mesa ya se ha bajado de la carrera electoral, Branko Marinkovic también se ha bajado en función de candidatos únicos, en función de Doria Medina. Entonces, ahora queda el dilema entre Doria Medina y Tuto Quiroga, a ver si alguno cede frente al otro en base a los acuerdos que vayan a llegar. Todo el mundo clama por la candidatura única. Bueno, ese es un clamor popular. Yo la verdad que no he estado de acuerdo desde hace muchos años, ni en Venezuela ni en Bolivia,
creo que lo importante es construir vanguardia, no unidad. María Corina ha demostrado unidad, ha hecho unidad en Venezuela y sin embargo el resultado no ha sido el esperado. De tal manera que necesitamos, para destruir al neocomunismo, una vanguardia que sepa que hay tiempos de paz y que hay tiempos de guerra también. Y yo te agradezco mucho, Tito, como siempre ha sido un placer estar en tu programa. No, Juan Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos analizado la coyuntura política de Bolivia. El MAS, el partido oficialista, por lo menos en los hechos o en el discurso, se encuentra dividido entre la facción del presidente Luis Arce, que actualmente tiene el control del partido, y por otra parte la decisión liderada por Evo Morales, quien ha anunciado la creación de un nuevo partido político, Evo Pueblo, y quien insiste en participar como candidato en las elecciones de este año por un vientre de alquiler, por un partido llamado Frente por la Victoria. De acuerdo con el invitado, Juan Claudio Lechín, esta disputa al interior del oficialismo boliviano es una farsa. Y en los hechos ellos buscarían continuar en el poder al margen, pues, de las disputas que todos podemos apreciar entre los principales líderes del MAS. Y bueno, ahora ex-MAS con Evo Morales, con estos nuevos partidos políticos. Nuestro invitado, por otra parte, hubiera sido bueno tenerlo un rato más. Es autor, además de una investigación titulada Cuba en Bolivia y en el Caribe, en la que habla del proceso de erosión de la institucionalidad democrática en su país, en Bolivia. Y él denomina el proceso de desinstalación a las distintas etapas adoptadas no solamente en Bolivia, sino también en otros países como Venezuela y países del Caribe, islas pequeñas, en las que primero se toma el control de las Fuerzas Armadas, luego se cambia la Constitución y luego se van aplicando diversas medidas que son las que se aplicaron inicialmente en Cuba y son las promovidas por Cuba en todos los países que están dentro de su influencia. Y esto fue lo que se aplicó en Bolivia desde la llegada de Evo Morales al poder en el año 2006. Se cambia la Constitución en el año 2009, se establece un modelo afín al régimen, totalmente politizado, orientado pues hacia el socialismo, y posteriormente se van aplicando diversas medidas que condujeron al control del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y diversos poderes autónomos, hasta llegar a una situación en la que el socialismo de inclinación cubana está enquistada en el poder con los problemas que esto viene generando, tanto económicos como políticos. Una erosión de la institucionalidad de un país que es muy rico en recursos naturales y que lamentablemente por disputas políticas y por una agenda política empobrecedora y antidemocrática tiene todos los problemas que vemos. Y como bien señaló el invitado, Juan Claudio Lechín, la principal alternativa o la que tiene más posibilidades de imponerse en las elecciones de este año es un candidato que no es de derecha, sino es un socialdemócrata. Y como tal no tiene una postura, digamos, muy confrontacional con todo lo que representa Evo Morales y Luis Arce. Pero bueno, en caso de que pueda subir en las elecciones el candidato de derecha, que es Tuto Quiroga, podría darse una alianza y una coalición que permita que en el país exista una alternativa verdadera a quienes han estado gobernándolo en los últimos años. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.